Buenos días a todos. Bien, pues como ha comentado Marta, la sesión técnica trata sobre como tres partes, ¿no? Lo que es el Ebusgel, la vacunación COVID y cuál ha sido la estrategia de seguida en la campaña de la vacunación COVID. Bien, en primer lugar, hablar de qué es esto del Ebusgel. Bien, pues se trata este tema aquí desde este servicio, el Servicio de Enfermedades Transmisibles, desde la Dirección General de Salud Pública, porque a pesar de ser un fármaco que se utiliza para la profilaxis preexposición frente al COVID, precisamente por ser utilizado en esta prevención del COVID, se encuadra en el entorno de la vacunación, en el contexto de la vacunación y el contexto de la salud pública, ¿no? Por eso sigo las recomendaciones al igual que la vacunación del COVID. Bien, toda esta información está recogida en la página web del coronavirus, que como sabéis se accede desde la página web del SERGAS. Entramos en coronavirus. Hay un apartado que dice información, vacunación COVID, y desde ahí se divide en dos apartados. Uno que va dirigido a la población y otro a los profesionales. En este caso, el protocolo del Ebusgel lo encontramos en lo que va dirigido a los profesionales, porque es fundamentalmente para que los trabajadores sepan cuáles son las recomendaciones, a quién se indica, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se puede consultar toda la información. Bien, pues como habíamos dicho, es un anticuerpo monoclonal para la profilaxis preexposición de la COVID-19. Contiene dos anticuerpos monoclonales que se llaman Filgabimab y Tizakefimab. Son un poco complicados de pronunciar. Bien, nada, modo de información. Contiene dos viales, como vemos ahí, ¿vale? Hay que diluirlos y demás. Bien, bueno, ya vienen con el frasco, hay que mezclarlos y luego se administran de forma intramuscular en dos inyecciones en el mismo día, en ambos glúteos, ¿vale? Produce los estudios han verificado que se estima una reducción del 83% de padecer COVID sintomático en las personas que se le administra, y fue autorizado por la Agencia Europea del Medicamento el 25 de marzo. Pero es verdad que como es un medicamento de reciente aprobación, pues todavía continúa el seguimiento y monitorizando muy estrechamente todas las administraciones y el seguimiento de las personas que se le está administrando, y también continúan finalizando ensayos clínicos. Vale, ¿a quién se le administra este medicamento y cómo se seleccionan los candidatos? Vale, la premisa principal es que este medicamento se va a administrar a aquellas personas que no generan respuesta a la vacunación. ¿Y quiénes van a ser? Pues fundamentalmente todas las personas que tienen algún problema de generar inmunidad, solo son inmunocomprometidos. ¿Vale? Entonces, el algoritmo que se sigue y que está aprobado por la Comisión Nacional de Salud Pública es que aquellas personas de unos determinados grupos recibir la cuarta dosis de la vacunación, que son estas personas de estos grupos, como son inmunocomprometidos, tienen que recibir 4 dosis. Tras recibirlas, se les realiza una serología para ver los anticuerpos entre los 15 y los 30 días. Después de realizar esta serología, se va a verificar el resultado. Si es un resultado negativo, es candidato a la administración del Ebusgel. Y si es positivo, se hace un seguimiento y se repite a los 5 meses, y etcétera. Como vemos ahí en la diapositiva, en el lado izquierdo, hay una serie de grupos que son los candidatos a realizar la serología y, por tanto, si sale negativa, a administrar el Ebusgel. Y son fundamentalmente receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos, también las terapias CAR-T, los receptores de trasplante de órgano sólido, las inmunodeficiencias primarias combinadas y de células B, tratamiento inmunosupresor o con inmunomoduladores biológicos, cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia activa, y por último, aquellas personas que no puedan recibir ningún tipo de vacuna disponible en este momento y además sean de un grupo de alto riesgo de padecer, de si se contagian la COVID, de que sea grave. Entonces, a esas personas también se le podría administrar el Ebusgel, obviamente ya sin realizar serología y sin nada, porque no estarían vacunados. Bien, eso sería un poco la selección de candidatos. Ahora, a continuación, la vacunación del COVID, es decir, cómo están en este momento, cómo son las pautas, y vamos a hacer un pequeño repaso de cuál sería la situación actual de la vacunación. También, toda la documentación en relación con la vacunación del COVID está ubicada en la misma zona de la página web. Accedemos a coronavirus, información, vacunación, para la población y para profesionales. Todo lo que es el plan de vacunación frente a la COVID estaría en la parte de profesionales, porque es dirigido a los enfermeros, a los médicos de atención primaria, etcétera, cualquier persona que los puntos de vacunación que lo quieran consultar.
Y luego hay otra documentación, pues ya va dirigida hacia la población. Vale, ¿cuáles son las vacunas que contamos ahora mismo con ellas y que están disponibles? Tenemos, por un lado, la conocida Spikevac, que lo conoceremos más bajo el nombre de Moderna, es la misma. Comirnaty, que es conocida tradicionalmente como Pfizer, que es el laboratorio Pfizer, y tenemos dos presentaciones, la de adultos y la pediátrica. Y luego, la última que ha llegado es Novavax, del laboratorio Novavax, perdón, y que esta viene con unas recomendaciones diferentes, ya que se utiliza en aquellas personas que tengan contraindicaciones o alergias a las otras vacunas o por indicación médica no puedan recibir las otras vacunas que le administraría esta última. Esta es una confección de vacuna en base a proteínas tradicional, como todas las demás vacunas. Como sabemos, la de Moderna y Pfizer es vacunas en tecnología de ARN mensajero. Vale. ¿Cómo son las pautas actuales de vacunación y a quién se está vacunando ahora mismo? Vale. Como sabéis, la vacunación se inició en diciembre del año 2020. Más bien ya fue todo durante todo el año del 2021. Se ha primo vacunado a toda la población, empezando por aquella que era más vulnerable, como fueron las residencias, la gente mayor, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, en este momento, todas las personas mayores de 12 años en adelante, que son los que se puso la vacuna de adultos, ¿vale? Hasta donde estaba aprobada, tendrían la primo vacunación con 2 dosis, sea de Pfizer o de Moderna. Y luego, a partir de diciembre, octubre del año pasado, se aprobó la primera dosis de recuerdo, ¿vale? Que se pondría una vacuna a mayores de las otras pasados 5 meses. En las personas de grupos de riesgo, que son aquellas inmunodeprimidas que acabamos de comentar ahora, reciben 3 dosis de primo vacunación, ¿vale? En vez de 2, como el resto de la población, y se le ha administrado ya el recuerdo, es decir, estas personas tendrían en total 4 vacunas y las demás personas de la población 3. Vale. Vale. Entonces, como os decía, ¿cuáles son las campañas activas que tenemos en este momento? En la web podemos encontrar que se van actualizando todas las campañas que se van convocando y en la fecha. Entonces, como vemos, desde octubre se empezó a convocar todas las dosis de refuerzo por grupos, según se iban aprobando en la Comisión Nacional de Salud Pública. Y luego, a partir de diciembre, se ha iniciado la vacunación en los niños por debajo de 11 años, que se han administrado su primera dosis y ya se están finalizando ahora con los últimos la segunda dosis. Entonces, en este momento, ¿qué se está vacunando? Pues se está administrando la dosis de refuerzo a todas las personas de 18 años en adelante, ¿vale? Que no lo hayan hecho, esperando el tiempo que corresponde tras pasar el COVID, que se recomienda que pasen 5 meses, y se está administrando primeras y segundas dosis en niños de 5 a 11 años, que fueron la última corte que se ha introducido. Obviamente, cualquier persona que desee iniciar la vacunación en cualquier momento siempre lo va a poder hacer, porque todos los puntos de vacunación siguen activos. Ahora mismo se está vacunando en los 14 hospitales, en los grandes y los comarcales, y en esta página, también dentro de la misma ruta que os explicaba antes, se encuentran todos los puntos de vacunación, el hospital, los días y el horario en el que abren. Y si hay alguna excepción, porque algún día sea festivo en algún lugar, también se anuncia ahí para evitar que alguien pueda acudir el día que esté cerrado. Entonces, ahí lo que se hace es citación automática para las dosis de recuerdo, que es lo que estamos convocando ahora, entrada libre para aquellas personas que tengan alguna incidencia que puedan acudir también, y también está disponible la agenda para pedir autocita para aquellas personas que quieran iniciar pauta de vacunación que no lo hayan hecho por algún motivo. Bien, y a continuación. Vale, también comentar un poquito los certificados de vacunación. Es algo que genera siempre muchas dudas y que sepamos un poquito cómo se están generando y qué es lo que significa lo que aparece en los certificados. Hay que saber que todas las vacunas que no están aprobadas por la OMS no se certifican ni se van a tener en cuenta en la contabilización del certificado. ¿Y cuáles son esas? Estas que tenemos aquí en el cuadradito. Sputnik 5, Sputnik Light, que son las de Rusia, CanSin Bio, Adalá, Soberana y Sinopharm. Sinopharm hay 2. La que es VIP, que es la Verocell, que sí que está aprobada, pero esta otra que viene con esta formulación no está aprobada por la OMS y por tanto no se certificaría. En el certificado europeo siempre va a aparecer la última vacuna válida administrada y la fecha de la última vacuna. Y luego aparece una formulación con un numerador y un denominador, que nos indica el número de vacunas que recibió la persona.
Y esto cambió a partir del 1 de febrero del 2022. Y es a lo mejor un poco más complejo que antes, porque antes te aparecía tanto en el numerador como en el denominador el número de vacunas totales que tenías, ¿no? Entonces ahora cambió un poquito. En el numerador siempre van a salir todas las dosis en total que se han administrado, es decir, si yo tengo 3 vacunas recibidas, pues me aparece 3, si tengo 2, me aparece 2. Y en el denominador aparecería siempre el número total de vacunas administradas, es decir, 3, 2, las que sean 4, a excepción de estos 3 casos. Es decir, si yo me primo vacunado con Janssen, el denominador siempre va a ser 1, porque es como que cuenta que la primovacunación para ti va a ser solo una, porque Janssen era una dosis sola, ¿vale? Si una persona tuvo antecedentes del COVID, también el denominador será 1, porque la estrategia de vacunación lo que decía es que aquellas personas que pasaron la COVID antes de primovacunarse solo tenían que recibir una vacuna. Y si la persona, la primera dosis que recibe es una vacuna no autorizada, también el denominador sería 1, porque te va a empezar a contar a partir de la primera vacuna que le pongamos nosotros aquí, porque la de fuera no cuenta. Entonces, en estos casos, el denominador 1 y el numerador el número de vacunas que tenga administradas. Y en todos los demás aparece lo mismo en el numerador y el denominador. Esto es una forma de verificar cuántas las personas que tienen recuerdo y las que no tienen recuerdo. ¿Vale? Porque si me aparece una persona primo vacunada con Janssen con un denominador 2/1, indica que se primo vacunó con Janssen, pero tiene Janssen y además otra vacuna, porque tiene 2 vacunas administradas. Vale, esto es un poco complejo, pero es unas dudas frecuentes que había por el cambio de los certificados. Bien. Y a continuación, pues vamos a comentar brevemente cómo se llevó a cabo la estrategia de la campaña de vacunación de la COVID, para revisar todos los pasos que se han hecho cuando se llevó a cabo en los grupos en los grandes espacios, ¿no? Bueno, en primer lugar, comentar cómo son las coberturas de vacunación. En este momento es las comunidades con mayores tasas de vacunación de España y de Europa en general, ya que contamos con población de 12 o más años con 2 dosis, un 95,5%, pediátrica entre el 65 y 70% de vacunación, y luego las dosis de recuerdo, de 50 años arriba estamos por encima del 90%, y luego en las cortes más jóvenes baja, 30 39 años, 70, 80, 71%, 20, 29, 65, 66%, y 18 a 19 años son los últimos que se están convocando, está todavía un poquito más baja, que se están todavía convocando, como estoy diciendo ahora en estos meses. Vale. Las estrategias de la vacunación se han llevado a cabo en torno a la Dirección General de Salud Pública y se han basado en 4 principales estrategias. Por un lado, la capacitación del personal, que era fundamental, el desarrollo tecnológico, la transparencia y la organización y la logística. Fue fundamental la capacitación del personal, porque para llevar a cabo toda esta campaña de vacunación y esta estrategia fue necesario contar con un coordinador general en cada área sanitaria, que estaba en estrecha comunicación siempre con la Dirección General de Salud Pública. Llevaba a cabo todas las estrategias que se lideraron desde aquí, en su área sanitaria. Se formaron equipos específicos de enfermería que llevaron a cabo la vacunación, se le dio formación a todos ellos, se creó el Plan Gallego de Vacunación, y todo esto, como dije, está colgado en la web. Y luego había un coordinador central de logística, coordinaba todo el reparto de vacunas, el retorno. Vale. Luego, en cuanto al desarrollo tecnológico, fue muy importante la citación para poder llevar a cabo ese envío de SMS y esa citación sistemática de todo el mundo. Para ello contamos con el programa que ya existía, pero que se desarrolló una herramienta que es el SIGAP, donde se crearon campañas de vacunación por franjas de edad, de tal forma que se pudo ir priorizando. Se contaba con toda la base poblacional, además de todas las personas de los seguros privados que se exportaban a la base poblacional de SERAS, y se convocaban por franjas de edad. Luego fue muy útil la aplicación que vemos ahí abajo del web, donde la enfermera, para administrar la vacuna, no era necesario que tuviese que entrar en la historia clínica, lo cual genera un retraso y también accedes a datos innecesarios a lo mejor en ese momento, ¿no? Entonces, accedía directamente desde listados o bien desde la búsqueda por poblacional a la persona, y accedía a un módulo de vacunas donde podía registrar fácilmente la vacuna. Y eso luego ya se invertía a la historia clínica y, por tanto, a la base de datos. Se convocó a las personas por mensaje, por SMS, y en él aparecía un código QR que te facilitaba la identificación en el punto de vacunación. Las personas que no disponían de móvil y no se podía contactar por SMS, se hacía llamada telefónica individualizada en cada caso. Además, también se utilizó la llamada telefónica para la gente que, una vez que había sido convocada por SMS, no acudía al punto de vacunación y se llamaba de nuevo por teléfono.
Y luego también desde la aplicación de Sergas Móvil se puede acceder a la autocita para pedir cita. Y también contamos con un teléfono de información y también para citas, que es este que vemos ahí, que está publicado en la web. Bien, como decía, el registro de vacunas. Se desarrolló esta aplicación específica que fue muy útil al principio en las residencias porque se cargaba un listado de las residencias, de toda residencia era muy fácil para poder acceder, o desde los puntos de grandes recintos, lo que decía antes, se identificaba a la persona por el código QR, te abría directamente la aplicación, tenías ya la vacuna precargada que había en ese momento en el punto de vacunación, solamente la que había ahí, es decir, no te salía un listado enorme con muchas vacunas, por lo tanto disminuía los errores y era más fácil el acceso, y se registraba la vacuna ya automáticamente con el lote y todo precargado. Luego también fue muy importante una pestaña que se activó en esta página para que aquellas personas que deseasen retirar el certificado COVID digital se activase la chave 365. Luego recibían un mensaje, accedían directamente al ESAUDE, a la aplicación de la app Sergas, y desde ahí ya descargaban el certificado digital. Esto facilitó mucho la consecución de esto, evitando pues eso, que se colapsaran los otros puntos de expedición de certificados, centros de salud, farmacias y demás. Vale. Y por último, la organización y logística, es decir, cómo fue el reparto de vacunas. Para esto se contó con un almacén central de vacunas, puesto que, como sabéis, estaban congeladas, ultra congeladas, tenían que tener unos congeladores específicos y se diseñó este almacén central para albergar todas las vacunas. Y una aplicación donde verificaban todas las entradas y todas las salidas de estas vacunas, las que retornaban y las que no, para tener en todo momento un stock actualizado de las vacunas que existían. Y todos los días se hacía un reparto a todos los puntos de vacunación de todo Galicia de las 7 áreas sanitarias y contando los distritos. En algunos momentos fueron más puntos, cuando había centros de salud y había residencias, y en otros son menos, como ahora mismo, que como dije antes, tenemos 14 puntos activos. Entonces, todos los días se entregaban vacunas y todos los días se retornaban. Vale. ¿Cómo era el reparto? Llegaban los compañeros con neveras, ¿vale? Llevaban una nevera portátil para que toda la vacuna fuese en la temperatura idónea todo el tiempo. La enfermera coordinadora se encargaba de recepcionarlas y comprobar que estaban correctamente, que no habían sufrido alteraciones, que venían los viales que se habían solicitado, que no superaban la fecha de consumo idónea que estaba establecida en la caja. Y además tenían que leer el Lataloyer, que era un dispositivo que acompañaba todo el momento a las vacunas para verificar que no había sufrido alteraciones en la temperatura. Se comprobaba que todo estaba correcto y se almacenaba en el punto de vacunación y se empezaban a preparar. Bien, aquí vemos imágenes de cómo fue un poco la organización en los grandes puntos de vacunación, que como sabéis hizo falta que participasen múltiples profesionales, obviamente desde el punto de enfermería, que nos administraban las vacunas y también nos se preparaban, auxiliares celadores que ayudaban en el mantenimiento de la sala, auxiliares administrativos, PSS, que también se encargaban de las citas, de expedir certificados, de generar códigos QR en papel, personal de seguridad, protección civil, etc. Y luego, ¿cómo era los pasos en el punto de vacunación, en lugar de la administración? Bueno, pues acudía a la persona, identificarse con el código QR bien en el móvil o en el papel, se leía con el lector y automáticamente se abría la pantalla con el nombre de la persona. Se comprobaba que era esa persona, se preparaba la vacuna, administración, registro y por último esperaba en una sala 15 minutos. Se contaba también con una sala de observación por si alguien sufría alguna exposición para poder tenerlo allí un rato. Y luego fue muy importante el desarrollo de la vacunación infantil, que como os dije inició en diciembre del año pasado, entre 5 y 11 años tras la aprobación de la vacuna específica para esta edad. Aquí hubo que cambiar un poco la estrategia y lo que se hizo fue hacerlo de una forma más divertida y más amena para ellos, para que acudieran más contentos a vacunar. Entonces se asoció a modo metafórico la vacunación con los superhéroes. Entonces los enfermeros y todas las demás personas pues se disfrazaban de superhéroes y se le entregaba un carnet cuando finalizaba la vacunación. Entonces, bueno, la conversación entre ellos en el colegio y era que a ver cuántas dosis llevaban cada uno, quién llevaba más, y entonces, bueno, pues les hizo muy ameno acudir a vacunarse. Y ya por último, la transparencia. Como comentaba antes, está todo colgado en la página web de Sergas, coronavirus.sergas.gal, todas las vacunas que se administran, los grupos poblacionales que están en proceso activo,
La información, que como os dije está estructurada en dos apartados, hacia la población y hacia los profesionales, ¿vale? Un poco lo que le interese en cada fuente. La parte de profesionales están más bien protocolos y procedimientos y la población pues están pues eso, los puntos de vacunación, los certificados, lo que significa, cómo son las pautas, bueno, pues una información más dirigida hacia ellos, ¿no? Vemos ahí que están colgados los certificados, lo que significa, cómo se pueden descargar y los puntos de vacunación, como os decía, se están actualizando continuamente en función de si hay algún cambio, los hospitales que están abiertos y lo horario. Y en principio, esto sí sería